¿No les ha pasado que cuando se encuentran con alguna tía en la calle, ella les dice cosas como que mis hijas son las más lindas del colegio, mi esposo es la persona más importante en su trabajo, mi hijo se ha casado con una millonaria y cosas como esas? Pero ¿por qué la gente hace eso? ¿Es porque le gusta presumir? ¿Quieren que te sientas inferior a ellos? ¿O lo hacen para demostrarte que su vida es una maravilla? Pero la pregunta más importante es ¿por qué nos molesta que las personas hagan eso? Yo sé que vas a decir que a ti no te molesta que la gente haga eso, pero es porque muchas veces creemos que si aceptamos que nos ha molestado algún comentario que haya hecho algún familiar, es porque tenemos envidia del éxito de los demás. Pero esto es más profundo de lo que parece. Y para que entiendas esto, he dividido el video en dos partes. Por un lado tenemos a los presumidos y por otro lado tenemos a los ofendidos. Empecemos por ellos. ¿No les ha pasado que cuando se encuentran con alguna tía en la calle, ella les dice cosas como que mis hijas son las más lindas del colegio, mi esposo es la persona más importante en su trabajo, mi hijo se ha casado con una millonaria y cosas como esas? Y eso pasa porque, aunque no lo creas, la gente busca ser admirada y valorada por los logros que obtiene. Y hacen eso porque funciona, pero en casos muy específicos y a la vez muy importantes en nuestra vida. Por ejemplo, cuando queremos conseguir un trabajo. Ahí es donde contamos todos los logros que tenemos porque la intención es tratar de convencer al jefe de que nos contrate. Ahí es donde decimos cosas como yo fui el mejor alumno de mi colegio, tuve excelentes notas en la universidad, tengo un diplomado, tengo una maestría, trabajé en un lugar donde me ascendieron a jefe de personal en menos de 2 meses, hablo 2 idiomas y cosas por el estilo. Entonces se dan cuenta que en este caso sí conviene contar todas las cosas buenas de ti y es muy difícil que cuentes algo negativo de tu vida. Solo vas a contar lo bueno porque esa es la mejor forma de poder impresionar a tu jefe y quedarte con ese puesto de trabajo. Otro ejemplo donde también funciona esto y tal vez es el punto más importante de nuestras vidas es con nuestros padres. Cuando tú le cuentas tus logros a tus padres, ellos se sienten orgullosos de ti y de esa forma te ganas su admiración. Por ejemplo, el decirle, yo soy el mejor jugador de fútbol de mi colegio, yo soy la mejor estudiante de mi carrera, yo soy la más linda del colegio. Contar eso sí funciona con nuestros padres porque para los hijos es importante ganarse el respeto y la admiración de ellos. Y cuando crecemos creemos que de la misma forma nos vamos a ganar el respeto y la admiración de los demás. Desde muy pequeños hemos crecido con la idea de que vamos a ser más valorados mientras más logros tengamos. Arranquemos con esta pregunta. ¿Por qué nos molesta que la gente nos cuente sus logros? Nosotros vivimos en un mundo donde parece que toda la gente que está a nuestro alrededor tendría una vida perfecta y las redes sociales son una prueba de eso. Ahí es donde la gente cuenta o muestra sus logros y ocultan la parte negativa de sus vidas asegurándose de mostrarnos una hermosa fachada. Y eso hace que creamos que los problemas que nos afligen solo nos pasan a nosotros y a nadie más. Y escuchar que a otras personas les está yendo bien despierta en nosotros un sentimiento de vacío que nos hace pensar que solo a nosotros nos va mal y por ende nos aislamos de los demás. Y algo que causa lo contrario es encontrar a una persona que se muestre vulnerable. Porque como dije antes, hace que no te sientas solo. El encontrar a una o más personas que estén pasando por lo mismo que tú estás pasando hace que te sientas bien. Y no es que te alegre que a otras personas les vaya mal, solo que ver gente que está pasando por la misma situación que tú estás pasando te reconforta, te hace replantear las cosas que tenías en la cabeza. Por eso les dije a un principio que esto era más profundo de lo que parecía. Por ejemplo, si tú estás sin trabajo desde hace un año atrás y te encuentras con alguna tía que te dice que la empresa de su marido está yendo de maravilla, que su hijo mayor está trabajando en una empresa internacional y que su hijo menor, a pesar de que le falta un semestre para terminar la universidad, ya ha recibido propuestas de trabajo de empresas importantes. Escuchar una historia así te pone triste y te hace pensar que la vida para ti es muy difícil y para los demás parece más fácil. Ahora cambiemos la historia. Encontrar a una prima o una amiga que está sin trabajo igual que tú te reconforta. Te ayuda a entender que otras personas también están pasando por lo mismo que tú. Es la misma situación del por qué la gente escucha música triste cuando se siente triste. Hay una canción del genio Gustavo Cerati que se titula Adiós y en una parte dice: pones canciones tristes para sentirte mejor. Cuando escuché la canción no me parecía coherente. ¿Cómo el escuchar música triste cuando precisamente estás triste te iba a hacer sentir mejor? Pero una explicación psicológica de esto sería que cuando tú sientes tristeza
El escuchar la letra de una canción triste es como si una persona estuviera describiendo las cosas que tú sientes o te estuviera ayudando a poder expresar lo que tienes dentro. Y eso te hace sentir bien, porque es como encontrar a alguien que siente lo que tú sientes. Si quieres leer más sobre eso, te voy a dejar un link en la descripción. Para que veas que esto funciona, te voy a contar una pequeña historia. Hace 6 años atrás conocí a una amiga. Salí un par de veces con ella, pero siempre estábamos en contacto por chat. Algo bien le caía porque continuamente me contaba los problemas que tenía. Digamos, entre eso era problemas con su pareja o con los hombres que la pretendían. Y como sus papás, no sé si en tono de broma o de verdad, le decían que cuando se iba a casar o cuando iba a tener hijos. Y no solo me contaba lo que le pasaba, también me contaba cómo se sentía por dentro con respecto a eso y otros problemas personales. Obviamente me encantaba que ella sea tan honesta conmigo y sobra decir que no me gustaba que tenga tanto peso sobre su espalda porque eso le ponía en un estado de depresión y la hacía sufrir mucho. Traté de ayudarle todas las veces que pude, pero con el pasar del tiempo perdimos contacto. Y después de casi 2 años veo en su red social fotos de su matrimonio. Ella vestida de blanco saliendo de la iglesia de la mano de su esposo. Ni se imaginan la alegría que tenía en ese instante. Entendamos la historia. Mi amiga se mostró vulnerable al contarme lo que le pasó, pero algo clave que no hizo fue dramatizar ni exagerar la historia. En ningún momento dijo cosas como que la vida es una porquería, que me quiero morir, ni nada de eso. Lo único que hizo fue contar las cosas que le estaban pasando tal y como son. Y por eso es que cuando yo vi que ella le había ido bien y que se había terminado casando y ahora tiene una hija maravillosa, me alegré muchísimo porque esa es una clave para contar los logros que tenemos. Cuando tú le muestras a una persona que estaba sufriendo y luego le muestras el cambio que has tenido, es donde la gente se pone de tu lado y festeja tus logros. Por un momento quiero que te olvides de todo el mundo y te concentres solamente en ti. Como ya sabemos, la gente siempre va a venir a contarte sus logros y lo maravillosa que es su vida. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero ahora ya tienes cierta noción del por qué hacen eso. Y va a ser tu decisión el alejarte de esa gente o escucharles y tener paciencia. Y segundo, no tengas miedo en contar las cosas que te pasan, pero eso sí, no dramatices, cuenta las cosas tal y como son. Y algo que de verdad, pero de verdad me cuesta, es pedir ayuda cuando la necesito. Y eso que tengo gente a mi alrededor que quiere hacerlo. Pero es algo que estoy tratando de cambiar día a día. Y eso es lo que quiero que hagas. Cuando sientas que tienes problemas, pide ayuda. Vas a ver que alguien se va a poner en tus zapatos y te va a querer ayudar. Y si sientes que yo puedo hacer eso, escríbeme a contacto@resilientemente.com. Así llegamos al final del video y de verdad espero que este video te haya gustado.